Esta historia comienza con una imagen contundente, un relato que ha fascinado a millones de personas a lo largo de los siglos, y continúa despertando curiosidad en todo el mundo. Jesús, el personaje central del Nuevo Testamento, es considerado por muchos como la encarnación de Dios y sus relatos están repletos de momentos sorprendentes que han marcado para siempre la historia de la humanidad. Desde su nacimiento en circunstancias humildes hasta los milagros que se le atribuyen, su figura ha sido fuente inagotable de inspiración y devoción. Sin embargo, existen algunos detalles menos comentados que pueden resultar intrigantes, tanto para creyentes como para quienes se acercan con curiosidad a estos textos sagrados. A lo largo de este guión, se presentarán datos curiosos que se entrelazan con lo ya conocido, con el fin de alimentar esa fascinación continua que rodea la vida de uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos. Muchos saben que la Biblia menciona a Jesús como el hijo de un carpintero, pues se alude a José ejerciendo este oficio, y de ahí se crea la imagen de un hombre sencillo que aprendió a trabajar la madera desde joven. Lo interesante es que algunos estudiosos señalan que la palabra original podría englobar la idea de un artesano que no solamente tallaba madera, sino que podía trabajar también la piedra u otros materiales. Esto abre la puerta a la posibilidad de que, además de su profunda formación espiritual, Jesús pudiera haber desarrollado habilidades manuales notables, algo que lo conectaría aún más con la gente humilde de su época. Dentro de los evangelios, se resalta que su entorno fue modesto y, precisamente por eso, su cercanía con las personas más necesitadas se refleja en muchas de sus enseñanzas. A través de su ministerio, Jesús viajó por distintas regiones, predicando tanto en sinagogas como al aire libre. En aquellos tiempos, la gente acudía con entusiasmo a escuchar a este maestro que ofrecía palabras de aliento y hablaba de un reino distinto, el reino de Dios, que se centraba en valores como la compasión, la justicia y el amor incondicional. Uno de los rasgos curiosos es la manera en la que enseñaba. A menudo utilizaba parábolas, relatos cortos cargados de significado que escondían profundas lecciones. Este recurso retórico hacía que sus mensajes fueran accesibles para la gente sencilla, pues cada historia se valía de ejemplos cercanos, como un sembrador, una oveja perdida o un padre que recibe a un hijo pródigo. Estas parábolas son tan referenciadas que incluso hoy se usan como metáforas para situaciones cotidianas, prueba de su trascendencia a través de los siglos. Otro punto interesante es que Jesús desarrolló una estrecha relación con un grupo reducido de seguidores, aquellos a quienes se conoce como sus discípulos o apóstoles. Ellos provenían de diferentes contextos, algunos pescadores de oficio y otros con matices distintos como Mateo, que había sido recaudador de impuestos. Se destaca que, más allá de la diferencia de profesiones o personalidades, todos compartían el asombro ante las enseñanzas y los actos que presenciaban. Presuntamente, no solo escuchaban mensajes espirituales, sino que veían cómo Jesús realizaba sanaciones y milagros, desde devolver la vista a los ciegos hasta multiplicar panes y peces para alimentar a multitudes. Y pese a estas demostraciones de poder divino, los evangelios reflejan la humanidad de Jesús en momentos de cansancio, dolor, hambre y otras emociones muy terrenales. De hecho, en un punto de la narrativa bíblica, se muestra el lado más humano de Jesús cuando se retira al desierto y experimenta tentaciones, simbolizando la lucha interna que todo hombre o mujer enfrenta al ser tentado por distintas aspiraciones o deseos. Es un episodio que revela la dualidad de su naturaleza, alguien que vive en el mundo con necesidades reales, pero que, al mismo tiempo, sostiene un rol espiritual trascendente que lo impulsa a sobreponerse. Esa experiencia de 40 días en el desierto ha inspirado a muchos para replantearse el valor de la fortaleza interior frente a los desafíos de la existencia. Los milagros atribuidos a Jesús son la parte más recordada de su historia. Se han enumerado diversos hechos, como calmar tempestades con simples palabras, caminar sobre las aguas y, por supuesto, la famosa transformación del agua en vino en las bodas de Caná, un acontecimiento que el Evangelio de Juan describe como el primer signo de su gloria. Entre estos sucesos, no solo se ven ráfagas de poder divino,
sino una clara intención de subrayar la misericordia y el amor que demostraba hacia quienes le rodeaban. El acto de alimentar a multitudes hambrientas o de devolver la salud a los enfermos es visto como una manifestación tangible de compasión que enlaza con su mensaje principal, la generosidad incondicional y la esperanza de salvación para todos. Un detalle que a veces pasa desapercibido es la relación de Jesús con la naturaleza circundante. En uno de sus discursos, se refiere a los lirios del campo y a las aves del cielo como ejemplos de cómo la providencia de Dios cuida de todas sus criaturas. También se menciona la higuera que, al no dar frutos, representa la esterilidad no solo física, sino espiritual. Estas referencias hablan de su observación atenta del entorno y de su manera de convertir lo cotidiano en enseñanza. Este enfoque resulta particularmente atractivo en una época como la actual, en la que muchas personas buscan reconectar con la sabiduría de lo simple y lo esencial. Otra faceta interesante de Jesús, profundamente emotiva, es su compasión al llorar la muerte de su amigo Lázaro. Aunque el relato concluye con la resurrección de Lázaro, el hecho de que Jesús se conmueva hasta las lágrimas realza una conexión muy humana con el sufrimiento ajeno. Este gesto demuestra que, más allá de su grandeza espiritual, se involucra y padece el dolor humano, un rasgo que lo acerca aún más a quienes buscan consuelo en su mensaje. Finalmente, en el plano histórico, se ha debatido la fecha exacta de su nacimiento y la cronología de eventos clave de su vida. Hay quienes señalan que el calendario actual pudo haber variado algunos años, de modo que el famoso año cero no coincidiría exactamente con su llegada al mundo. Y si bien las distintas corrientes cristianas coinciden en la relevancia de su ministerio, difieren en cuestiones teológicas secundarias, lo cual demuestra la complejidad y la diversidad que ha generado este personaje extraordinario. Como colofón, es posible advertir que la figura de Jesús inspiró movimientos sociales, teológicos y filosóficos a lo largo de la historia, influyendo en el arte, la música, la literatura y hasta en la manera de concebir la dignidad humana. Su sermón sobre la montaña, particularmente, es considerado un compendio ético que ha marcado la forma de entender la justicia y la fraternidad. Todos estos aspectos, curiosos y llenos de matices, ilustran a Jesús no solo como un personaje central de la fe cristiana, sino como un referente universal que, de una manera u otra, sigue provocando reflexiones profundas. Su invitación a amar a los enemigos, a poner la otra mejilla y a valorar la humildad por encima de la soberbia, sigue siendo motivo de debate y admiración en cualquier rincón donde se lea o escuche su palabra. Más allá de la teología, su historia está llena de episodios que maravillan, emocionan y continúan suscitando preguntas, recordándonos que su legado trasciende el ámbito religioso para instalarse en la esencia de la experiencia humana. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.